Bueno, entonces vamos a hablar acerca del color. Bueno, cuando nosotros hablamos del color, pues tenemos diferentes aspectos que mencionar, pero la mejor manera de empezar a hablar acerca del color es cómo se produce o cómo se genera el color, o por lo menos esa sensación que tenemos de ver o de observar los colores, y cómo esto también da origen a los diferentes modelos de color que podemos trabajar actualmente con las aplicaciones digitales, pues orientadas sobre todo al tema del diseño. Entonces, bueno, el color es una sensación que se produce en respuesta a la estimulación nerviosa del ojo. Lo que nosotros veíamos, digamos, en el colegio, es que la luz produce, la luz pues como una onda, produce a través de sus longitudes o sus diferentes frecuencias eh, las diferentes tonalidades que nosotros estamos en capacidad de ver a través de los órganos de la visión. A través también del principio de absorción y reflexión, que es lo que permite que nosotros podamos ver en colores. ¿Listo? Entonces, partiendo de que la luz blanca es la composición de todos los colores, esto es lo que comúnmente conocemos nosotros como un modelo de color de síntesis aditiva. Entonces ya les explico cómo funciona esto. Entonces, bueno, no solamente esa parte, sino también hay que entender que dentro del diseño gráfico como tal, que es como lo que nosotros estamos tocando acá, todos los aspectos de bidimensional, pero orientado, digamos, hacia la composición de mensajes, pues hacia la transmisión de mensajes o de la socialización de mensajes. También podemos encontrar que el color ejerce de alguna manera una acción psicológica. Me refiero a que podemos relacionar algunos colores con algunos estados de ánimo o con algunas formas de representar un determinado tipo de negocio o una actitud. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a diseñar la caja, o digamos de un CD, de una banda de rock o de metal, pues probablemente vayamos a utilizar colores oscuros. ¿Por qué? Pues porque el negro o los colores oscuros que tienen esa tendencia en la tonalidad oscura, pues me lleva a pensar precisamente en ese tipo de géneros musicales. Así como si fuéramos a generar también la identidad corporativa o una marca, digamos, de un producto como pañales, pues podríamos utilizar las gamas de colores que están como dentro de los pasteles, de los colores pasteles, que son colores como suavecitos, como muy brillantes, ¿sí? Como cremas, se ven por allí. ¿Por qué? Porque eso psicológicamente nos lleva a pensar en la suavidad o en todo lo que está relacionado, digamos, al tema de los bebés. Entonces, bueno, este es el espectro visible del color, esto es lo que físicamente se descompone cuando yo tomo un rayo de iluminación, un rayo de luz blanca y lo paso a través de lo que comúnmente conocemos como un prisma. ¿Sí? Un prisma que puede ser un prisma que es como una especie de pirámide de vidrio, de cristal, y que cuando un rayo de luz la atraviesa, pues básicamente lo que hace el prisma es descomponer la luz en este espectro visible del color. No quiere decir que la luz no tenga espectro visible, perdón, un espectro más allá de este que es visible, sino que este es lo que estamos en capacidad de ver nosotros como seres humanos. Es decir, el sistema de visión que nosotros tenemos está adaptado para ver ondas de 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, empezando pues como los 400 nanómetros por el color violeta, pasando entre 400 y 500 por el azul y luego el cian, entre los 500 y 600 tenemos el verde y el amarillo, y entre los 600 y 700 el naranja y el rojo. Lo que está después de los 700 es lo que comúnmente conocemos como infrarrojo, y lo que está antes de los 400 es la luz ultravioleta, que también, aunque no la veamos, sabemos que tiene ciertas aplicaciones dentro de, por ejemplo, el campo médico. ¿Sí? El infrarrojo lo utilizan, por ejemplo, para masajes,
o sea, pistolas pues como estas de masajes o ese tipo de cosas, para producir calor, también por ejemplo para transmitir señales, como por ejemplo los controles remotos utilizan el infrarrojo, y el ultravioleta, entonces también es esa luz que nos permite por ejemplo hacer el fotocurado en las resinas o purificar agua también. Bueno, esto también tiene sus elementos, aunque esta pues es como más dañina que el infrarrojo. Entonces, bueno, la luz obviamente se produce a través perdón, los colores se producen a través de la luz, de las longitudes de onda que conforman la luz. Y también para esto, entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta, para entender esto, las tres propiedades del color. Entonces, las propiedades del color son estas tres: tono, brillo y saturación. Estas tres características, yo creo que la gran mayoría de nosotros las hemos visto cuando, por ejemplo, en el televisor nosotros queremos como cambiar los colores, ponerlos de pronto un poquito más intensos o algo así. O incluso los televisores de hoy en día, ustedes ven que tienen unos botones especiales donde uno puede colocar los colores que se adapten, por ejemplo, a cuando uno va a ver películas o cuando va a ver un partido de fútbol o a cuando, qué sé yo, va a ver documentales o cosas así. ¿Qué sucede con esto? Pues que obviamente esas tres características se están modificando de manera preseteada en los perfiles del televisor. Pues cuando yo voy a ver fútbol y coloco el modo fútbol, entonces él hace unos cambios en la visualización de los colores, donde de pronto el verde es mucho más intenso, los negros son un poco más profundos, bueno. Entonces, eso es lo que cambia, pero básicamente esas opciones que está cambiando la pantalla se deben a estas tres características o propiedades del color: tono, brillo y saturación. Entonces, cuando hablamos de la propiedad de color del tono, es lo que me lleva a distinguir un color de otro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del tono de un color, estamos hablando de lo que hace que yo pueda identificar qué color es. Por ejemplo, cuando digo es rojo, es verde, es azul, es amarillo, es naranja, es violeta, estoy hablando de los diferentes tonos o de los diferentes colores que puedo identificar por esa característica, por el matiz o el tono de ese color. Cuando hablo del brillo, como segunda propiedad del color, estoy hablando de cuando ese tono es más tendiente a blanco, es decir, es más brillante, o es tendiente a negro, entendiendo lo que veníamos hablando del espectro visible del color y de las longitudes de onda, y que este color se produce es por luz. Pues cuando hablamos de brillo estamos hablando de mayor iluminación o menor iluminación, es decir, iluminación o ausencia de iluminación, ¿correcto? Entonces, dentro del brillo cabe también la palabra luminosidad o el valor de luminancia, ¿sí? Con respecto a cuando un color es más brillante o es más oscuro. Y finalmente tenemos la tercera propiedad del color, que es la saturación, que la saturación se entiende como la característica del color que permite que sea lo más parecido a su tono de origen. Por ejemplo, un color muy saturado, como en este caso el ejemplo que estamos viendo aquí, el rojo, un color rojo con harta saturación, con bastante saturación, lo que va a permitir es identificar su tonalidad. Pero si ese tono empieza a perder saturación, mire que entonces se empieza a volver gris hasta llegar a la saturación cero, que sería como un gris. Entonces, en este caso, si todos los tonos pierden su saturación, lo que estaríamos viendo es una imagen en escala de grises, en blanco y negro, ¿sí? Y allí ya no podríamos definir el tono de los colores. Es decir, si se pierde la saturación, se está perdiendo el tono del color. Entonces, esas son las tres propiedades del color: saturación, brillo, perdón, tono, tono, brillo y saturación. Entonces, aquí viene el tema del principio de absorción y reflexión, de cómo nosotros percibimos los colores. Resulta que nosotros en la visión, y esto es importante no solamente saberlo por cultura general, sino porque este principio es lo que nos va a permitir entender los diferentes modelos de color que se utilizan, por ejemplo, en las aplicaciones de diseño.
¿sí? Las aplicaciones que nosotros vamos a ver, Photoshop, Illustrator, porque existen varios modelos de color y unos están dados por el color generado por luz y el color generado por pigmentación. Entonces, para eso hay que entender este principio de absorción y reflexión del color. Entonces, cuando nosotros hablamos de absorción y reflexión del color, estamos hablando del principio que genera, el principio físico que se genera con la iluminación, o sea, cómo nosotros vemos en colores. Nosotros en los ojos tenemos, digamos, cuando uno revisa el ojo, hay una parte del ojo que reacciona frente a esas longitudes de onda que hablábamos ahorita, que corresponden al espectro visible del color. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que es de color, o sea, que es blanco, que lo percibimos como blanco, lo vemos como blanco, quiere decir que la luz solar está cubriendo toda esa superficie de ese objeto y ese objeto, o sea, el material del cual está hecho ese objeto permite reflejar todas las longitudes de onda, o sea, todas estas que nosotros vemos acá, desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, las refleja todas. Y como la está reflejando todas, entonces lo que podemos ver es que ese objeto es de color blanco. ¿Por qué? Porque como la luz está cubriéndolo todo y a su vez se están reflejando todas las longitudes de onda, pues nosotros lo podemos percibir como la unión de todas esas longitudes de onda, es decir, un cuerpo de color blanco. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros percibimos un objeto que es de color negro? Entonces, entra la luz y las longitudes de ondas, en lugar de reflejarse todas, se absorben todas. Entonces, cuando se absorben todas, lo que estamos haciendo es percibir el objeto de color negro. ¿Por qué? Porque no se están reflejando ninguna de las longitudes de onda. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, decimos que si hay un carro blanco y un carro negro y están parqueados, digamos, están estacionados en el mismo parqueadero, si yo coloco ese carro blanco y ese carro negro, lo someto, digamos, a 2 minutos bajo el sol, bajo la luz solar, cuando me suba el carro blanco está más fresco que el carro negro. ¿Por qué? Porque los colores blancos o el color blanco de la pintura hace que se reflejen todas las longitudes de onda, es decir, la luz no se está absorbiendo, sino que se está reflejando. En cambio, en el caso del carro negro, de la pintura negra, lo que está haciendo la pintura es absorber las longitudes de onda. Y como ustedes saben que la luz es una onda, es energía, entonces pues obviamente esto se transforma en calor. Entonces, bueno, ese es el principio de absorción y reflexión. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros percibimos el objeto de un color? Supongamos que ese objeto nosotros lo percibimos de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el principio de absorción y reflexión? La luz cubre toda la superficie, el objeto absorbe todas las longitudes de onda a excepción de la longitud de onda de color rojo, es decir, por aquí por los 700 nanómetros. Entonces, esta pintura refleja los 700 nanómetros que corresponden al color rojo. Entonces, solamente esta se refleja y nosotros podemos ver ese objeto de color rojo. Entonces, basándonos en ese principio de absorción y reflexión de la luz, es que podemos hablar acerca de los diferentes modelos de color que surgen de allí. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de color, el color por luz y el color por pigmentación, que es lo que comúnmente en el medio se conoce como la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva del color. Hablamos de una síntesis aditiva cuando el sistema de color por luz, que es este de acá, este es el sistema que nosotros conocemos comúnmente como el sistema RGB. Ahora está muy de moda ese tema de las siglas RGB, por ejemplo en los computadores para jugar videojuegos. Porque cuando se arman esas configuraciones, le dicen ahí que les meten una tira de LEDs RGB. Entonces, cuando se habla de RGB es que puede producir diferentes colores por luz. Entonces, se está refiriendo a este sistema de color. Este sistema de color es el que se genera a través de la luz blanca. Entonces, mire que aquí en el centro es la combinación de todos los colores, ¿sí? Pero cuando yo hago la descomposición de esos colores, encuentro que los colores primarios
son el rojo, el verde y el azul. De allí vienen sus siglas en inglés RGB, ¿sí? Que son las siglas de los colores en inglés. Rojo, verde, azul. Pero también miren algo interesante y es que en la síntesis aditiva, cuando yo mezclo, por ejemplo, el azul con el rojo, obtengo un color secundario que es el fucsia. Cuando yo mezclo el rojo con el verde, obtengo un color secundario en este modelo de color, que es el amarillo, y cuando mezclo el verde con el azul, tengo un color secundario que es el cian. Por supuesto, la mezcla entre todos estos tres colores, entre el rojo, el verde y el azul, me va a dar blanco, ¿sí? Porque estos son colores producidos por iluminación. Este sistema de color, ¿en dónde lo podemos ver? En todos los objetos que tengan pantallas, ¿sí? Pues pantallas que sean de colores, obviamente. Por ejemplo, el monitor de un computador, la pantalla de un celular, la pantalla de un reloj inteligente, de una tablet, digamos la proyección de un video BIM, todos esos utilizan colores RGB o el sistema de color RGB. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si nosotros, por ejemplo, desde Photoshop o desde Illustrator queremos crear un contenido que va a ser reproducido por una pantalla, entonces tendríamos que trabajar en este sistema de color, RGB. Por ejemplo, si ustedes de pronto están trabajando en una interfaz para una aplicación que se está desarrollando, entonces los pantallazos que vayan a hacer los deberían hacer en RGB. Pero aquí viene lo interesante del tema. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un pendón o un afiche, que estamos haciendo un afiche, por ejemplo, promocional de un producto, y ese afiche resulta que lo vamos a imprimir, entonces ahí ya no deberíamos utilizar RGB, sino que deberíamos utilizar otro modelo de color. ¿Por qué? Porque como la impresión no se está dando por colores generados por luz, sino por el principio de absorción y reflexión, entonces allí tenemos que utilizar otro sistema de color. En este caso es el sistema de la síntesis sustractiva de color, que es este que tenemos acá. Este es un sistema de color que se da por pigmentación y que nosotros podemos ver en colores a través del principio de absorción y reflexión. Entonces, cuando nosotros vemos el modelo de síntesis sustractiva del color, vemos que aquí ya los colores primarios no son el RGB, es decir, el rojo, verde y azul, sino que son el magenta, cian y amarillo. ¿Listo? ¿Dónde han visto ustedes estos tres colores? Alguien que me diga en qué parte ha notado que están estos tres colores. Pues, profe, los cartuchos o la tinta de la impresora viene en eso. Exactamente. Cuando usted abre los cartuchos de la impresora, viene cian, magenta, amarillo y un cuarto cartucho que es el negro, ¿sí o no? Entonces, en estos tres, digamos, estos tres colores son los primarios de un sistema de color por pigmentación. ¿Por qué yo los veo? Y es excelente el ejemplo que da el compañero. ¿Por qué yo los veo en la impresión, en los cartuchos de las impresoras? Porque las impresoras lo que hacen es combinar esos tres colores, o sea, el cian, el magenta, el amarillo y adicionalmente el negro, pues para que sea fuerte. Esos cuatro colores los combinan y a partir de allí esos cuatro colores pueden generarse las diferentes combinaciones de los millones de colores que nosotros podemos ver, o sea, que estamos en capacidad de ver. Entonces, esa combinación por pigmentación es lo que comúnmente se conoce como el sistema CMYK. ¿Sí? Que ese CMYK son las siglas de cian, magenta, amarillo y negro en inglés. ¿Qué pasa cuando yo combino cian, magenta y amarillo? Tengo un color negro. Pero mira que aquí hay algo interesante. Cuando yo combino el magenta con el cian, tengo el color azul. Cuando combino el cian con el amarillo, tengo el color rojo. Y cuando combino el amarillo con el azul, perdón, con el cian, tengo el color verde. Entonces mire que aquí los colores son invertidos. Porque mire que los primarios de aquí, de este sistema de pigmentación, perdón, de este sistema de generación de colores por luz, son los secundarios acá. Y los primarios aquí son los secundarios aquí. Incluso la combinación de todos acá por pigmentación
es oscuro y la combinación de todos acá por colores de luz es blanco. ¿Sí? Aquí hay iluminación total, aquí hay pérdida de la iluminación. Y esto es verídico, ¿sí? Cuando usted tiene una caja de colores, por ejemplo, cuando usted estaba pequeñito y pintaba, digamos, le ponían esas tareas en el colegio, donde tenía que dibujar algo, y usted cogía y empezaba a mezclar colores. Cuando usted mezclaba varios colores, lo que obtenía era como un color desaturado, oscuro, como tendiente a negro, un gris como muy oscuro. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que si yo tengo las longitudes de onda de este color, de este color, de este color, de este color, de este, o sea, de todos, lo que estoy haciendo es atraer todas las longitudes de onda de la luz hacia ese segmento de hoja pigmentado. Entonces lo que estoy haciendo es que se vea de color negro. ¿Listo? Entonces este es el que actúa a través del principio de absorción y reflexión y este es el color generado por luz. Estos dos modelos de color ahorita los vamos a ver ubicados, digamos, dentro de las aplicaciones de Photoshop y de Illustrator y van a ver ustedes cómo funcionan a la hora de seleccionar esos colores. Listo, entonces a partir de ese principio de absorción y reflexión, es decir, del modelo de pigmentación sustractiva del color, entonces yo tengo aquí lo que es conocido como el círculo cromático. Ustedes ya habían visto esto, ¿sí? El círculo cromático es básicamente el comportamiento de los colores cuando yo los combino. Y de allí nacen diferentes conceptos. El primer concepto es los colores primarios. ¿Cuál es la definición de un color primario? ¿Quién me dice? ¿Qué es un color primario? Que son los colores que con su unión sean los secundarios así sucesivamente o otra explicación aparte de eso. Sí, digamos que sí. El hombre se fue, digamos, a una parte un poquito más técnica, pero cuando nosotros hablamos de colores primarios, para resumir lo que dijo Santiago, son los colores que no se pueden combinar con nada, o sea, que son ellos mismos, existen por ellos mismos. Lo que nosotros nos han enseñado en el colegio es que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo, pero realmente estos son colores ya mezclados, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de amarillo, azul y rojo, nos estamos refiriendo al amarillo, cian y magenta, ¿sí? Amarillo, azul y rojo. Amarillo, cian y magenta, esos son los tres colores primarios. Pasa que dentro de la evolución, obviamente, la gente los ha conocido como amarillo, azul y rojo. Entonces, esos se ubican en el centro del círculo primario. Y después viene el concepto de los colores secundarios. Entonces, ¿quién me dice qué son los colores secundarios? Pues serían los resultados de las combinaciones entre los primarios. Sí, señor, exactamente. Así como lo dice el compañero, si yo combino, por ejemplo, el azul y el amarillo, entonces voy a obtener un color secundario, que es el verde. Yo combino el amarillo y el rojo, entonces tengo un color secundario que es el naranja, y si combino el rojo y el azul, tengo un secundario que es el violeta. Bien, entonces, como dice el compañero, es la combinación de dos colores primarios. Ahora, de acuerdo a eso, si los primarios existen como tono por sí mismos, ¿sí? O sea, no es que yo haya mezclado algo para tener el color primario, no, ellos existen. Los secundarios, yo mezclo dos primarios para generar el secundario. Entonces, ¿cuál será la definición de colores terciarios? Mezcla uno primario con uno secundario. Sí, señor. La mezcla de un color primario con un secundario o la mezcla de dos secundarios también puede ser. Entonces, por ejemplo, mire, si este es un secundario, que es si este de aquí es un secundario, que es el naranja, y que ese ha sido producido por el amarillo y por el rojo, entonces mire, si yo a este le mezclo más rojo, o sea, si hago una mezcla entre el rojo y este, voy a obtener un naranja más tendiente a rojo, ¿sí? Un rojo más encendido, pues un naranja más encendido. Pero si por el contrario le mezclo el amarillo al naranja, entonces voy a obtener un naranja un poco más claro. Y así sucesivamente. Mire que aquí el verde, que es un secundario, si le mezclo más amarillo, entonces voy a obtener un verde más claro. Al azul, si le mezclo un poco de verde, entonces va
voy a obtener este y así sucesivamente. Entonces aquí tengo los terciarios. De aquí de estos tres conceptos de colores primarios, secundarios y terciarios, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a ir mezclando unos con otros. Y en la medida en que voy mezclando, por ejemplo, más de este con este, y más de este con este, y más de este con este de acá, y así sucesivamente, es decir, aquí el círculo cromático se va ampliando y se van generando muchísimos colores. Pero si nosotros recordamos, en la medida en que yo voy mezclando varios y varios y varios colores, lo que estoy haciendo, de acuerdo a un sistema de color de pigmentación, es atrayendo todas las longitudes de onda, es decir, voy a ir obteniendo esto, un color oscuro, o un color que comúnmente se conoce como un color desaturado. Entonces, ese color desaturado lo que va a hacer es que se pierda la capacidad de identificar el tono de los colores primarios, secundarios o terciarios. Listo. Cuénteme, Jacobo. Pero una pregunta, entonces viendo pues lo que usted nos explica, profe, cuando se mezcla, no sé si lo estoy viendo más a la forma física, mezclar pintura o algo así, pero cuando se genera, por ejemplo, la combinación de blanco y negro que genera gris o blanco y rojo que Rosado. genera rosado, o sea, ¿cómo se definiría ahí? Porque, o sea, el blanco y el negro son punta y punta, ¿sí me explico? Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando nosotros lo miramos, depende del modelo de color en que lo estemos mirando, porque si es un color generado por luz, blanco y negro, que son los dos extremos que vos me estás diciendo, significa iluminación o oscuridad. ¿Sí? Por ejemplo, si vos estás dentro de un cuarto y ese cuarto tiene luces, puedes ver los demás, o sea, las cosas que están en la habitación. ¿Por qué? Por el principio de absorción y reflexión. Es decir, las paredes, si son de un color, están reflejando las longitudes de onda de un determinado color. Y ahí estás actuando con la luz blanca, o sea, está iluminado. Pero si vos apagás la luz y ese cuarto no tiene ninguna ventana, ¿qué vas a ver? Negro, porque estás viendo oscuridad, ¿sí o no? Si nosotros pasamos esto al sistema de color por pigmentación, entonces ya ahí es diferente, porque este se genera, son colores generados por pigmentación, es decir, generados por el principio de absorción y reflexión. Entonces, si hay luz o si es blanco, entonces la tendencia a los colores es que van a ser colores muy claritos. En el caso del rosado, de lo que me estás diciendo, pues ese es un caso particular, porque si vos mezclas, por ejemplo, tenés un azul como este y le mezclas un poco de blanco, lo que estás haciendo es aumentar el grado de luminosidad o brillo. Entonces, si le estás mezclando blanco, lo estás haciendo más brillante. Si le estás mezclando negro, lo estás haciendo menos brillante. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si yo tengo un azul y le mezclo blanco, lo que estoy haciendo es un azul claro. Si le mezclo negro, estoy haciendo un azul oscuro. Pero en el caso del rojo, el rojo es un color que es particular, porque las tonalidades del rojo, yo sí puedo decir que es un rojo oscuro, pero no puedo decir que es un rojo claro, porque el rojo claro nosotros lo conocemos como rosado, ¿sí? Entonces, el rosado, digamos que es una particularidad que nace como una tonalidad que es, digamos, en términos de lenguaje es independiente, pero es una gradación hacia la luminosidad del color rojo, ¿listo? Entonces, cuando vos mezclas un color con blanco con negro, lo que estás modificando es el brillo o la luminosidad del color, más no la saturación. La saturación es cuando el color, por ejemplo, este es rojo, pero está perdiendo su capacidad de notarse como rojo. Entonces, esto es desaturación, ¿sí? Cuando él se convierte en gris por ausencia de color. No por ausencia de iluminación, sino por ausencia de color. No sé si te queda respondida la pregunta. Sí, profe. Listo. Bien. Entonces, dentro de este esquema, si nosotros buscamos, por ejemplo, el círculo cromático, nosotros podemos encontrar que entre más combinaciones de colores se vayan haciendo, ¿qué es lo que va pasando? Se va a ir perdiendo la saturación. Es decir, se va perdiendo la capacidad de poder identificar la tonalidad de ese color. Bien. Pero lo importante del tema del círculo cromático es que de aquí nosotros podemos empezar a seleccionar, por ejemplo, cómo combinar esos colores. Entonces, cuando yo hablo de cómo combinar los colores,
es que nosotros hemos hecho esto de manera automatizada, ¿sí? Cuando uno sabe que este color, por ejemplo, digamos un amarillo, si yo le mezclo, digamos, un moradito al lado, la combinación es chévere, ¿sí? Va a quedar como bonita. Eso lo hemos hecho de una manera intuitiva. Pero ahora lo que vamos a hacer es aprender que dentro de este círculo cromático hay diferentes maneras de combinar colores y esas diferentes maneras de combinar colores nos van a traer una cierta intención a la hora de comunicar un mensaje. Por ejemplo, si yo tengo en una infografía un título, un fondo, unas imágenes, de qué color debería colocar el texto del título, de qué color debería colocar el texto del fondo, de qué color debería colocar los marcos, las imágenes, las formas, todos los elementos que influyen en esa comunicación para que la misma diagramación y la misma generación del color, o sea, la misma percepción del color que se tenga, me ayude a comunicar de una manera más clara el mensaje. Por ejemplo, si usted tiene un fondo de color amarillo pollito y coloca las letras blancas, las letras se van a perder. ¿Por qué? Porque el color amarillo y el color blanco, en ese sentido, no tienen una diferenciación en la tonalidad. Pero si usted coloca, por ejemplo, el fondo de color negro y las letras de color amarillo, ahí sí lo va a ver. ¿Por qué? Porque es una combinación de dos colores que se contrastan. Entonces mire que uno me ofrece claridad en la percepción de los elementos, pero el otro me confunde. ¿Listo? Y a veces en el diseño gráfico o necesitamos aclarar las cosas o a veces necesitamos confundir las cosas. Entonces eso, cuando nosotros lo hacemos con una intención, obviamente vamos a poder transmitir mejor un mensaje. Entonces, bueno, dentro de ese círculo cromático, digamos que hay una subdivisión que nosotros podemos encontrar y es la combinación que llamamos de colores complementarios. Entonces, ¿cuáles son los colores complementarios? Son los colores que se forman mezclando el primario con el secundario puesto en el triángulo del color. Cuando hablo de mezclarlos, no es, por ejemplo, que yo, digamos, estos dos son los complementarios. No es que yo coja este verde y le mezcle este morado de acá, no, sino en una composición yo puedo utilizar este con respecto a este y la idea de utilizar esos colores complementarios es que una forma o un título o una imagen o algo que tenga un color, por ejemplo, violeta como este, violeta rojizo como este, pues se va a destacar si los colores que tiene al lado son estas tonalidades de verde. Entonces, el color complementario es el que me ofrece, digamos, un contraste máximo. En ese caso, si yo escojo un blanco, el color complementario sería el negro. Si yo escojo, por ejemplo, el naranja, el contrario sería el azul. Si yo escojo un verde, el contrario sería el rojo. Por ejemplo, esta combinación verde y rojo, alguno de ustedes que me diga dónde la ve mucho. ¿En la Navidad? Ajá, correcto, en la Navidad. Mire que la Navidad todo es verde, rojo, dorado, ¿sí? Verde, rojo, los arbolitos son verdes, los moños de los arbolitos son rojos. Normalmente las piezas gráficas que nosotros vemos también tienen mucho verde y rojo. Entonces son colores complementarios y se utilizan mucho también, de acuerdo, digamos, a esa psicología del color en diferentes temas. Cuando usted ve, por ejemplo, una pieza gráfica como una publicidad o un logo de una empresa que sea como de vacaciones, ¿sí? Entonces ve normalmente esta combinación, porque este lo relacionamos psicológicamente, digamos, como con los colores del atardecer y este azul lo relacionamos como con el tema del mar, ¿sí? Entonces pille que ahí también funciona y así sucesivamente. Entonces también hay una subdivisión que no es la de colores complementarios, pero sin embargo son colores que también a la hora de utilizarlos en una pieza gráfica, también podemos encontrar que se complementan. Y es la subdivisión que se hace entre los colores fríos o cálidos, haciendo referencia a que los colores fríos y cálidos pues están indicando una idea psicológica de que los colores cálidos son los tendientes a las tonalidades que me da la luz solar, ¿sí? El calor del sol. Mientras que los colores fríos pues son los que relaciona uno con las estaciones de invierno o cuando hace frío, ese tipo de cosas. Entonces son los colores que están dados por esta línea que ustedes ven acá.
Esta lineecita hace la división entre los colores cálidos que están de este lado. Miren que aquí están todas las tonalidades como el atardecer, los colores de tierra, como todos esos áridos, mientras que acá son los colores fríos, ¿sí? Todos los que nota uno, digamos, en los paisajes donde hay nieve, donde hay hielo, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, si yo cojo uno de acá y lo combino con otro de acá, también estoy haciendo una combinación de extremos en el círculo cromático que me va a permitir generar un contraste bastante interesante, pero una combinación que puede llegar a ser muy buena para identificar los diferentes elementos en una composición gráfica. Entonces de ahí nace el concepto de formas compositivas del color, que es precisamente cómo componer una identidad gráfica o un mensaje gráfico a través del color. Entonces hay que tener claro acá de dónde nace este concepto. El concepto nace de la influencia que tienen los colores entre sí. Es decir, si yo tengo dos o más colores, están influyendo cada uno de ellos entre sí. Entonces existen dos formas compositivas del color. Una que se llama la forma compositiva armónica y otra de contraste. Entonces, ¿cuándo son las composiciones armónicas? Armónicas son las composiciones o las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo tono. Entonces recuerden, ¿qué es la modulación de un mismo tono? Nos vamos acá. Si yo tengo, por ejemplo, el tono de color rojo, esto es una modulación, es decir, el color es el mismo, lo que estoy haciendo es modulándolo, ya sea perdiendo saturación o haciéndolo, mezclándolo con blanco o con negro para sacar un rojo más oscuro o un rosado más claro o cosas así. Por ejemplo, si cojo un azul más claro, un azul más oscuro, esos son modulaciones del mismo tono. Entonces, esas son las combinaciones armónicas. Cuando yo escojo, por ejemplo, este tono y si lo mezclo con este, entonces saco este. O este tono, si lo mezclo con este, entonces, perdón, este tono, si lo mezclo con este, entonces me va a salir este. Y así sucesivamente. Entonces, esas son composiciones armónicas. Guardan un componente de tonalidad en común. Entonces, en todas las armonías cromáticas se pueden observar tres colores, uno dominante, otro tónico y otro de mediación. El dominante normalmente es el que, digamos, en el que deberíamos colocar la gran mayoría de los componentes de la composición gráfica. El tónico lo vamos a utilizar para resaltar los componentes más importantes. Y el de mediación es el que me va a ayudar a hacer la transición entre el dominante y el tónico. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esa... entonces, un ejemplo de composiciones armónicas. Mire. Sí, mire que lo que hay aquí son tonalidades que están dentro de este mismo esquema. Sí, mire que son como estos colores que hay aquí. Como desde aquí hasta acá. Entonces son todos tonalidades armónicas que están una detrás de otra. Sí, mire que aquí están presentes todos estos colores. ¿Listo? Otra composición armónica, mire esta. Porque utiliza también, mire que tonalidades que son similares. Bueno, ahí digamos que uno puede encontrar diferentes. Por ejemplo, esto también es una composición armónica. Mire que todas están como en el mismo, por la misma tonalidad. Entonces, bueno, eso es una composición armónica. Y entonces existe la siguiente forma compositiva, que son las composiciones contrastantes. Entonces, hay diferentes tipos de composiciones contrastantes. Entonces, el contraste se produce cuando en una composición los colores no tienen nada en común y no guardan ninguna similitud. Es decir, es lo contrario a lo que acabamos de ver, que son composiciones armónicas. Entonces, hay diferentes tipos de contraste. Contrastes de tono, de claro oscuro, contrastes de grises, contraste de color, contraste de cantidad, simultáneo, contraste entre complementarios, entre tonos cálidos y fríos. ¿De qué depende esto? De los elementos que yo tenga en mi composición. Por ejemplo, esto es un contraste de tonos.
Sí, mire que ahí no, o sea, son dos colores que no guardan ninguna similitud, de hecho están eh, opuestos en el círculo de color. Esto es un contraste, bueno, que sería de dos tonos, pero puede ser de más tonos, ¿listo? Podrían ser, por ejemplo, estos son contrastes de tonos. Profe, ahí no se está viendo lo que están mostrando. Cuando cambias la página no se Ah, ve. ok, sí, Se ve sí, un sí, sí, cuadro tienes gris. toda la razón. Ya sé por qué es. Denme un segundito, ya les comparto pantalla del otro. Ya, ok. Entonces, bueno, vamos con... Ah, listo, ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, esto es un contraste de tonos. Y mire que son dos tonos diferentes que no guardan nada en común y entonces tienen la posibilidad de encontrarse, de resaltarse uno sobre otro. ¿Listo? Bien. Contraste de claro oscuro, contraste de grises. Es cuando nosotros tenemos, bueno, vamos a ponerlo acá, para buscar ejemplos. Contraste de claro oscuro, véalo aquí. ¿Sí? Cuando tengo unos, bueno, en este caso son los extremos máximos, blanco y negro, ¿no? Pero cuando yo tengo tonalidades claras, las mezclo con tonalidades oscuras, entonces aquí encuentro el contraste máximo. Bien. Contraste de color. Entonces, por ejemplo, están estos de acá. Cuando yo escojo diferentes colores, bueno, en este caso estoy mezclando complementarios, si se dan cuenta, ¿no? Azul, naranja. Bueno, pero mire que aquí hay algo interesante, que hay algo interesante. Y tiene que ver con lo que viene acá, colores, contraste de cantidad, este de aquí. Mire que estos están ligados también. Bueno, en general todos están ligados. Pero mire que este contraste de cantidad también tiene algo interesante. Cuando yo hablo de contraste de cantidad, me estoy refiriendo a que en una composición, si tengo varios colores, la cantidad de elementos que estén pintados de un color va a influir sobre los otros que no estén pintados de ese color. Por ejemplo, si ustedes ven acá, este verde de aquí se ve mucho más intenso porque está rodeado más de rojo que este verde de acá. Y si ustedes no me creen, porque ahí pareciera que no es así, este verde de acá es este mismo tono que hay aquí. Lo mismo que en los demás. Mire que este de aquí se ve más intenso que este de acá. Y este amarillo de aquí se ve más intenso que este de acá. Y son los mismos. Lo único que está cambiando allí es que aquí se ve más intenso porque está rodeado de un fondo más oscuro. Lo mismo aquí se ve más intenso porque está rodeado de un fondo más oscuro y aquí por un... Entonces ese es el contraste de cantidad. O sea, cómo estoy influyendo en un color sobre otro a pesar de que digamos, por la cantidad de elementos que están pintados de un mismo color con respecto a otro. ¿Listo? Entonces, este verde es este mismo verde, este anaranjado es este mismo anaranjado y este amarillo es este mismo amarillo. Aquí los veo lavados porque aquí están en mayoría y los colores intensos están en minoría. Pero aquí arriba sí los veo muy saturados porque los colores intensos están en mayoría. Entonces, eso es lo que es el contraste de cantidad. Contraste simultáneo. Vamos a buscar un ejemplo. Bueno, tiene que ver con la cantidad también, pero mire, aquí son diferentes tonalidades. Entonces, mire que aquí, cuando yo rodeo, este y este son el mismo color, pero cuando yo lo rodeo de un tono oscuro, se ve más claro. Y cuando yo lo rodeo de un tono claro, se ve más oscuro. Entonces, ese es el contraste simultáneo, pues, entre dos elementos. Realmente, digamos, lo que les digo, estas ideas se comparten porque a veces en un ejemplo puedo identificar diferentes cosas. Contraste entre complementarios, pues es lo que les hablaba aquí, si yo mezclo este con este,
o este con este, que también sería un contraste de tonos o un contraste de colores. Contraste entre tonos cálidos y fríos, entonces la subdivisión, de acuerdo a la subdivisión que yo tengo acá, sería mezclar algunos de los de este lado con algunos de los de este lado. Entonces, siempre en esas oposiciones entre el círculo cromático voy a obtener una forma compositiva de color contrastante, ¿listo? Y las armónicas son cuando son colores adyacentes, es decir, los colores que tenemos al ladito. Listo, mire que aquí está un poquito lo que veníamos hablando. Entonces, el color y la forma cumplen las dos funciones más características del acto visual. Transmiten expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de objetos y acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que los colores influyen mutuamente, pero no solamente los colores, sino las formas que están conteniendo esos colores. ¿Qué quiere decir esto viendo estos ejemplos? Mire, este color amarillo que hay aquí y este color amarillo están rodeados por un color complementario que es el violeta, pero no solamente influye en el cambio del color o en la percepción del color, sino también en la percepción de la forma. Está comprobado científicamente que los seres humanos, digamos, reconocemos mucho más rápido la forma antes que cualquier otra cosa, antes que el color, antes que lo que sea. Entonces se reconoce primero la forma y el color entra a apoyar ese concepto. Entonces aquí hay que tener esto bien claro porque cuando yo voy a hacer un icono, un símbolo, voy a hacer alguna pieza que digamos dentro de la infografía para transmitir un mensaje, primero tengo que pensar en la forma. Y después de que pienso en la forma, lo que hago es apoyar con el color. Por ejemplo, si yo les digo un sol, pues ustedes van a pensar en una forma redonda. Y si es un sol del astro rey, pues que nos da calor, pues probablemente todos lo pensemos en color amarillo. Es decir, un círculo es la percepción de la forma y luego lo pintamos de amarillo para que dé la idea de que obviamente es el sol astro rey. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esto acá, mire que, por ejemplo, yo tengo este círculo amarillo aquí y acá, pero las formas que están siendo pintadas del otro color, del color complementario, también están haciendo, estas formas que están más grandes hacen que se perciba este círculo más pequeño que este de acá, y ambos tienen el mismo diámetro. Por ejemplo, en este caso, ¿hacia dónde están mirando las flechas? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces mire que hay como una disyuntiva, porque si yo me refiero a las flechas de color verde, que son las que tienen el color, entonces las flechas van hacia la derecha. Pero también mire que la misma unión de las flechas hace que se vean unas flechas de espacios de color negro, que están yendo hacia el otro lado. Pero si ustedes ven un mensaje, un cartel con un mensaje así, el baño queda hacia allá, ¿hacia dónde pegan? Yo pegaría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el color está reforzando el concepto de llamar la atención hacia la dirección de la flecha. Y aquí, este ejercicio de aquí es la prueba que le dice a uno que uno percibe la forma antes que el color. Y es la razón por la cual ustedes pueden, por ejemplo, leer rápidamente azul, verde, amarillo, rojo, rojo, azul, amarillo, verde. ¿Sí? Se puede leer rápidamente. Ahora intenten decir lo mismo, pero no lean, sino que digan el color del cual están pintadas las letras. Entonces sería rojo, azul, verde, amarillo, rojo, azul. Entonces miren que no lo puede decir tan rápido como azul, verde, amarillo, rojo, rojo, azul, amarillo, verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tocó pensar primero anteponer primero la percepción del color antes que la percepción de la forma. ¿Listo? Entonces, piensen en esto también cuando quieran transmitir un mensaje. Yo pongo una forma y esa forma lo que hago es apoyarla con el color para vender el concepto. Listo. Viene este tema de la psicología del color, que ya es el último. Entonces, esto es lo que nos dice que cada color ejerce sobre el observador 3 acciones. La acción de impresionar, porque el color se ve y llama la atención. La acción de expresar, porque cada color expresa, digamos, algo de acuerdo a lo que uno piense que con lo que está relacionado ese color. Y construye,
porque todo color posee un significado propio. Y además, mezclado con un símbolo o con un icono o con una forma, pues adquiere también un nuevo significado que puede comunicar una idea. Entonces, los colores frecuentemente los asociamos con estados de ánimo o emociones. Por ejemplo, una persona que se viste de negro, nosotros la identificamos con una persona que de pronto es triste, como una persona que su estado de ánimo no está en el mejor de los momentos. Diferente a una persona que se viste de pronto de amarillo. De pronto esa persona que se viste de amarillo o de un color más intenso, de colores intensos, pues de pronto está reflejando la idea de alegría, independientemente de que quien porte el vestuario de ese color, tenga una actitud o tenga otra, ¿sí? Eso es lo que proyecta, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, aquí en el tema de la psicología del color, esto es importante. Piensen cuando ustedes estén haciendo, digamos, infografías o cuando estén comunicando un mensaje a través de una parte gráfica, de una distribución gráfica, una maquetación de un contenido, piensen siempre en los colores que van a utilizar de acuerdo a la intención que quieran proyectar en el mensaje que quieren transmitir. Entonces, los colores tienen una psicología. Por ejemplo, está comprobado también científicamente que los colores amarillo y rojo son colores que tienen la capacidad de abrir el apetito. Por eso ustedes ven que las cadenas, bueno, muchas cadenas de restaurantes o de comidas tienen esos colores en su imagen corporativa. Por ejemplo, si usted ve Frisbee, ¿cuáles son los colores corporativos? Amarillo, rojo, negro y blanco. McDonald's, ¿cuáles son los colores corporativos? Amarillo, rojo, negro y blanco. ¿Sí? Y así habrá un montón. Por ejemplo, Pasteles La Locura, tienen los mismos colores. ¿Bien? Así hay otros tipos de colores, hay otros colores que están relacionados obviamente con la psicología del color. Entonces, por ejemplo, los colores oscuros denotan algunas sensaciones. Por ejemplo, están relacionados con el tema de la muerte, están relacionados con el tema de la seriedad, están relacionados con el tema de la oscuridad, del ocultismo, del espiritismo, como ese tipo de cosas. Los colores verdes, por ejemplo, el verde es la esperanza, el verde es la alegría, es la naturaleza, es lo ecológico, ¿sí? Entonces miren que todos esos conceptos que trae la psicología del color ayudan a apoyar los diferentes mensajes que nosotros queramos transmitir a través de la parte gráfica. Bueno, y esta parte de los modelos de color, como se ven aquí, pues es el modelo de color que utiliza las aplicaciones como Photoshop e Illustrator. Esto ya lo vamos a ver ahorita para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Y finalmente está el modelo de color Pantone, que los modelos de color Pantone, pues es un señor con este apellido se inventó este modelo de color, que son modelos de colores que salen con tendencias, pero lo importante es que son colores codificados, que garantizan que cuando una persona va a utilizar un color, siempre utilice el mismo. Es decir, por ejemplo, si yo voy a tomarme una Coca-Cola, la etiqueta de la Coca-Cola siempre aquí en cualquier parte del mundo va a ser del mismo tono de rojo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la marca se posicione y dé confianza. Por ejemplo, yo no creo que si usted pide una Coca-Cola y le traen una Coca-Cola con la etiqueta de color anaranjado, usted se la vaya a tomar. ¿Por qué? Porque ya le genera dudas, porque usted sabe que la etiqueta de la Coca-Cola es roja, ¿sí? Entonces, el color Pantone o los colores Pantone lo que hacen es poder ayudar a la identificación correcta de los colores, y esto es bien importante desde el punto de vista del posicionamiento de marca en algunas empresas y en algunos escenarios. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar un recurso acá, el recurso de los colores en Illustrator. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes abren Illustrator, ¿sí? Mire, aquí está todo el panel de color. Este panel de color también lo pueden encontrar si da doble clic aquí. Igual esto lo vamos a ir viendo la próxima clase bien, pues con calma.
Entonces, listo. Esta es la ventanita que nosotros veíamos allá. Entonces, mire, aquí están los modelos de colores de síntesis sustractiva CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, y los modelos de color RGB. Entonces, los modelos de color se dan por la intensidad de iluminación de los píxeles de la pantalla. Teniendo en cuenta que cuando nosotros tenemos el color blanco, estos valores van de 0 a 255. Lo que quiere decir que el rojo está, para que sea un blanco, ¿no? Para que el color que estoy viendo actualmente sea un blanco, el rojo está iluminando al 100%, el verde al 100% y el azul al 100%, es decir, 255 es la representación de la iluminación máxima. Lo que quiere decir que si esto se vuelve negro, recuerden que el negro es ausencia de luz, entonces estaría el 0, 0, 0. Si yo, por ejemplo, cojo y le pongo acá 100, 100, 100, o sea, los tres están iluminando a la misma intensidad, tenemos este color de acá. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es este color, entonces, el rojo iluminando al máximo, el verde iluminando casi al máximo. De hecho, si yo le pongo 55, me pone el amarillo acá. Y sin iluminación en el azul. ¿Listo? Entonces, esa es la combinación de esos colores. Pero mire que este color también tiene una representación en los colores CMYK. Un 6% de cian, 0% de magenta y un 97% de amarillo y 0% de negro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo unas tintas CMYK, cuando vaya a imprimir y me vaya a salir este color, la impresora lo que va a hacer es mezclar un 6% de cian con un 97% de amarillo y me va a generar este color. Entonces, esas son las combinaciones que se va a generar, ¿sí? Aquí lo que yo tengo es el círculo cromático, que este es el espectro visible del color, que lo vimos ahorita. ¿Sí? Mire, desde el rojo, se supone que él da la vuelta aquí y se mezcla con este rojo, ¿no? Porque este rojo es el mismo el de arriba. Y entonces aquí está el espectro visible del color, que me da las tonalidades. Y dentro de esto yo tengo acá, este es el color más saturado y el color menos saturado. Y va perdiendo saturación. Esto es más brillante o ausencia de brillo. Entonces aquí tengo mezcladas las tres propiedades del color. Tono, saturación aquí, más saturado, menos saturado, y brillo, más brillante, menos brillante. ¿Listo? Entonces de esta manera funciona. Hay también un modelo de color que se llama HSB, que es el que está dado por unos grados, los grados en el círculo cromático. Entonces este es el modelo de color dado por las tres propiedades del color: tono, saturación y brillo. ¿Sí? Que el tono pues en inglés es hue, H-U-E. Entonces el tono está dado por los grados, la saturación porcentual y el brillo también porcentual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un rojo, este rojo de acá, mire que aquí tengo, bueno, este sería, el rojo sería 0, aquí, es este de acá, saturación al 100% y el brillo al 100%. Si yo le pongo el brillo al 0%, mire que él lo baja aquí a negro. ¿Sí? Entonces lo voy a poner 0, 100, 100 sería acá. Ausencia de brillo sería acá. Si lo pongo al 50% en brillo, entonces mire lo que obtengo. Este rojo aquí al 50% y así. Y este modelo de color que ustedes ven acá es un modelo de color hexadecimal, que estos son codificaciones que les sirve para las personas que desarrollan web, ¿sí? Web y multimedia. Esto es una codificación que traslada, que también se basa en el RGB, en el modelo de color RGB, pero le da una identificación no de 0 a 255, sino una identificación alfanumérica, que está compuesta por 6 dígitos. Estos dos primeros corresponden al rojo, estos dos segundos corresponden al verde y estos dos terceros corresponden al azul. Bueno, hay para terminar, un recurso que les quiero mostrar que nos va a ser bastante útil. Hay una página que se llama
Les voy a colocar este enlace allí. Ese enlace a esa página nos muestra la teoría que nosotros vimos de combinación de colores, de formas compositivas del color, de formas contrastantes y armónicas con este modelo de color. Entonces, mire, aquí yo tengo un modelo monocromático, entonces una combinación armónica. Mire, si yo cambio el tono, la tonalidad, mire que aquí voy a encontrar combinaciones armónicas de colores. O sea, yo puedo utilizar estos colores en una combinación armónica. Y esto tiene algo de bueno, y es que si yo me paro ahí, mire, dice FFE5AA. Entonces, si yo quiero este color, o bueno, el del fondo, AA8739, si yo quiero este color, lo pongo acá. Entonces vengo aquí, y aquí abajo donde está el hexadecimal AA, un momentico, se me olvidó el nombre, 8739. Entonces sería AA8739. Y mire que ahí me quedó el color, ¿sí? Este es exactamente este mismo. Entonces yo puedo utilizar esos colores de acá. Por ejemplo, esto es una composición armónica. Ahora yo quiero una composición armónica, pero de 3 tonalidades. Entonces me paro aquí. Entonces mire que él coloca armonía dependiendo de donde estén. Y no solamente eso, sino que yo puedo modificar las propiedades del color. Entonces mire, más saturados, menos saturados, más brillantes, más oscuros. Mire que aquí tengo tono, saturación, ¿sí? Brillo. Ahí tengo las 3 propiedades del color. Y yo puedo mover esto como yo quiera. ¿Listo? Ahora, estas son composiciones armónicas. Ahora vamos con las contrastantes. Entonces tengo una tríada contrastante, mire. 3 colores principales y esos 3 colores son complementarios. Yo los puedo abrir, ¿no? Entonces puedo utilizar estos colores para composiciones contrastantes. Y si quiero una composición con 4 colores, también la puedo obtener, o sea, 4 colores contrastantes. Entonces mire lo que está ahí. Vamos a ponerlos muy saturados, por ejemplo, ahí. Entonces yo puedo seleccionar aquí estos colores para utilizarlos, digamos, en mi composición gráfica. Pero además tengo aquí la opción de colocar los ejemplos. Por ejemplo, esos colores utilizados en una página de internet. Un momentico, yo los selecciono acá. Sí, entonces, por ejemplo, miren todos los colores acá. La misma gama de colores utilizados aquí, ¿no? En una composición, con formas. O en una animación. Entonces ahí tengo diferentes opciones que me pueden servir para la combinación de colores. Y por supuesto yo puedo exportar estas tablas. Entonces, por ejemplo, si quiero exportar esta paleta de colores, entonces me voy acá y mire, aquí están las codificaciones RGB, los colores hexadecimales, bueno, todo esto, y lo puedo exportar, por ejemplo, como color swatches, que son estas combinaciones que tiene el Illustrator y el Photoshop aquí. Mire, cuando yo abro aquí donde dice swatches, mire, aquí están las combinaciones y acá tengo los diferentes colores. Si yo quiero exportarlos, o sea, traerlos aquí, supongamos que quiero esta combinación de colores que tengo acá. Entonces yo la exporto, ahí me va a generar un archivito y ese archivito lo puedo generar, lo puedo traer desde acá. Otra librería, entonces abro, selecciono el archivo y automáticamente el archivo se pone aquí. ¿Sí? Se abre todos los colorcitos, o sea, todos estos colorcitos que ustedes ven acá se ponen aquí. Pues obviamente no lo hago porque también el Illustrator trae un montón de tonos completos. Por ejemplo, mire aquí, propiedades del color, brillo, saturación, desaturado, luminoso. Bueno,
Libros de color. Mira, aquí están los tonos Pantone que les hablaba ahorita. Colores de la naturaleza, por ejemplo, colores relacionados con la playa. Entonces, mire, aquí tengo combinaciones de colores armónicas. Mire, armónico, 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 contrastante. Sí, véalas aquí. Entonces puedo obtener, y hay un montón, ¿no? Científicos, mire lo que era análogos, complementarios, complementarios divididos, de 4, de 3. Entonces, análogos, mire, composiciones análogas, combinaciones análogas. Ahora, complementarias, opuestos en el círculo cromático, véalas, aquí están. Triadas, ¿sí? De 3 colores, como lo hicimos aquí. Véalas aquí, como esta. Y de tetra, que son estos, 4 colores, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud con esta página. Esta página les va a servir mucho a ustedes para cuando vayan a analizar este tipo de situaciones en las piezas que vayan a generar. Bueno, listo. Muchachos, próxima clase. Recuerden ya el tema, haber resuelto el tema